¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Una temporada más. Sí, estamos en agosto, sí, estamos a día 28 de este mes de agosto y todavía, bueno, pues con muchos disfrutando de las vacaciones, con muchos disfrutando del verano. Haz 4 días, como quien dice, que nos perdisteis de vista con aquel especial ascenso de la Unión Popular de Langreo en el que nos acompañaron el presidente y el entrenador. Pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, ya pasó el verano, ya se iniciaron las competiciones, ya empezó otra vez a rodar el fútbol asturiano y con él estamos nosotros, con el fútbol amateur, con el fútbol desde tercera hasta segunda regional, que de momento, bueno, pues ya saben que todavía no empezaron los de segunda regional, sí que lo hicieron hasta primera regional, tercera, preferente y primera regional son las categorías que de momento echaron a andar. La tercera, bueno, pues ya está un poquitín más rodada, un poquitín más vista, entre comillas, porque ya saben que, bueno, pues por aquello de la Copa Federación siempre se empieza a últimos de julio a hacer esos partidos de Copa Federación, esas fases clasificatorias de las que también ya quedaron resueltas hace algún tiempo. En esta temporada, en esta nueva etapa aquí en el Pelotazo en Asturias Televisión, vamos a intentar mantener un poquitín el formato. Ya les adelanto que, bueno, pues hay algunos cambios, algunas novedades. Vamos a ir, como siempre, cogiendo un poquitín carrerilla con todo lo que vamos a ir haciendo, y la intención es la de, bueno, pues como siempre, darles información del fútbol, de este fútbol modesto, información de todo lo que podamos en cuanto a lo que pasa en los terrenos de juego asturianos del fútbol senior. Y bueno, pues también darle las imágenes. Ya les adelanto, como dije antes, que bueno, pues va a ser más complicado, uno tiene menos tiempo, uno se enroca a veces también tanto en el fútbol que ya se metió también incluso en los banquillos, pues por lo tanto vamos a tener un poquitín menos de tiempo, pero les prometo que vamos a intentar seguir fieles a la cita con el pelotazo y seguir fieles, como no, también a proporcionarles también imágenes de algunos partidos. De hecho, hoy tenemos imágenes del partido, aunque no sean las mejores imágenes, aunque no sea un reportaje a los que le tenemos acostumbrados de la temporada pasada, pero sí que van a ser, bueno, pues un reportaje más o menos amplio del partido que enfrentó ayer al Entrego y al Llanera. Y ya sin más dilación y hechas ya las presentaciones y, bueno, pues todas estas cosas que rodean un poquitín al día a día que va a tener este programa, que ya arrancamos, que inicia ahora, y que, como siempre, tenemos que agradecer a los patrocinadores, y ahora sí, tenemos que decir de verdad a los que están desde el principio, desde el primer día, porque ellos no nos abandonaron nunca desde que empezaron la temporada pasada con nosotros. Son Cárnicas La Nave, que está, como siempre, en el Calvario, en Oreña, 985-740-400. Agradecimientos a Joaquín y a Loli, que allí les atenderán, también a Pablo, que allí trabaja, a Borja, que le encontrarán en la Plaza de Bastos de la Felguera, en Langreo, y también, bueno, pues en la Choricería 42, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, les atenderán con todos sus productos, que la verdad son una maravilla y una delicia, y podrán hacer las delicias, válgame la redundancia, de todos ustedes. Y con ellos lo que vamos a hacer va a ser lo primero de todo, ya que ayer no empezábamos, tenemos este martes pues para ir poniéndoles un poquitín al día de cómo fue este primer fin de semana deportivo en cuanto a las categorías senior, y vamos a hacerlo ya, sin más dilación. Vamos a ir viendo ya, van a ver ahí en sus pantallas, ahí los tienen los resultados de la jornada número 1. Jornada número 1 en tercera división, que son los siguientes: Lealtad de Villaviciosa 1, Madalena Morcín 1, Universidad de Oviedo 1, Condal de Noreña 2, Siero 0, Previano 0, Covadonga 1, Mosconia 0, Ceares 2, Tuilla 2, Gijón Industrial 0, Real Avilés 0, San Claudio 0, Caudal de Mieres 3, Marino del Banco 2, Colunga 1, Llanes 0, San Martín 0 y jugado ayer, como digo, el Entrego 1, Llanera 0, partido del que van a poder ver en sus pantallas por lo menos 5 minutos y pico de resumen que les hemos preparado. Con estos resultados la clasificación pues refleja como primer líder al Caudal de Mieres, ahí lo tienen, en la zona más alta de la tabla, con 3 puntos. Con 3 puntos también el Marino del Banco y el Condal de Mieres, Covadonga, el Entrego y hoy Ceares. Con un punto, con empate, vienen el Tuilla, Madalena Morcín, Lealtad de Villaviciosa, Club Siero, en la parte alta de la tabla. Por abajo, Braviano, Gijón Industrial, Avilés, San Martín y Llanes también tienen un punto. Y con 0 puntos, todavía sin nada en su casillero, Colunga, Universidad de Oviedo, Llanera, Mosconia y cerrando la tabla el San Claudio de Borja Menéndez. En la próxima jornada en esta categoría, en tercera división, con un partido adelantado el sábado, que va a ser el Madalena Morcín Le Entrego, el sábado a las 5 de la tarde, y con el resto de la jornada para el domingo, a las 12, Condal Lealtad, Mosconia, Marino del Banco, Real Avilés, Universidad de Oviedo, 6 de la tarde, Previano Ceares,
6:15, Colunga, Siero, San Martín, San Claudio, 6:30, Tuilla, Gijón Industrial, 7 de la tarde, 2 encuentros. Caudal, Covadonga, ahí es nada, partidazo ya en el Hermano Santuña, y Llanera, Llanes, también a las 7 de la tarde y cerrando jornada. En cuanto a la regional preferente, pues ahora mismo lo tienen ya también en sus pantallas, porque vamos a hablar también de regional preferente, una jornada que empezaba también este fin de semana. Ahí la tienen, resultados de la jornada número 1, Roces 1, Astur 1, Titánico 1, Turón 1, Avilés Estadión 2, Andés 1, Navarro 0, Urraca 0, Lenense 1, Valdesoto 0, Vallovín 3, Ribadesella 1, Candás 3, Nalón 0, Tineo 0, Coyoto 6, ahí es nada, Ribadedeva 1, Atlético Lugones 0 y Berrón 1, Asturias de Blimea 4. Con estos resultados, la goleada sorprendente y sorpresiva del Coyoto, que pues es un recién ascendido, le mete 6 nada más y nada menos al Tineo y se coloca como primer líder de la categoría. Coyoto 3 puntos, con esa diferencia más 6, luego viene el Asturias con más 3 puntos también, Candás con más 3 y 3 puntos también, Vallovín con más 2 y 3 puntos, Avilés Estadión con 3 puntos también, Lenense, Ribadedeva y Titánico cierran estos 3 puntos en la tabla clasificatoria en la zona alta. Luego vienen el Roces y el Turón con 1 punto, también el Astur, Navarro y Urraca. Andés 0 puntos, Atlético Lugones 0 puntos, Valdesoto, Ribadesella, Berrón, Nalón y Tineo que cierran la clasificación también con esos 0 puntos. Y en cuanto a la próxima jornada también en regional preferente, ahí tienen en sus pantallas lo que va a ser la próxima jornada en esta categoría de regional preferente, con los siguientes partidos: 12 menos cuarto Valdesoto, Candás, todos el domingo a las 12 Astur, Avilés Stadium, Nalón, Navarro, Atlético Lugones, Titánico, Coyoto, Berrón, 5 de la tarde Ribadesella, Tineo, 5:30 para el Andés, Ribadedeva, 6 de la tarde Urraca, Roces y Turón, Vallovín, y cierra la jornada ya a las 6:15 de la tarde el Asturias de Blimea y el Lenense. Esos son los resultados, los próximos horarios de esta próxima jornada en regional preferente, que se disputará, como digo, íntegramente en domingo. Lo que más nos llama la atención de esta preferente es la goleada del Coyoto, y tendremos aquí a su entrenador, a Sierra, para comentarnos, cuánto de sorpresivo tuvo esa goleada en el campo del Tineo en el programa de mañana, que estará, como digo, con nosotros aquí entre otros invitados. También tendremos primera regional, porque también empezó la primera regional y también en sus dos grupos. En el grupo primero, ahí tienen los resultados del grupo primero, son los siguientes: Rayo Carballín 1, Racing de la Guía 3, Unión Astur 2, San Claudio B 0, La Manjoya 1, Pumarín 1, Beredi 2, Piloñesa 3, Guillén La Fuerza 2, Langreo Eulalia 0, Unión Comercial 2, Celtic de Puerto 0, Arenas del Sella 1, Juvencia 0, Manuel Rubio 2, Lealtad B 1 y Arguero 4, Campomanes 1. Con estos resultados, pues no cabe duda que el primer líder de esta categoría es el Arguero, con ese 4-1 que le endosó al Campomanes. El segundo clasificado es el Racing de la Guía, con esos más 2 en su casillero de goles, y también el Guillén La Fuerza y el Unión Comercial, que tienen ese más 2 en su casillero. En el otro grupo, en el grupo 2, ahí tienen ya los resultados también, que son los siguientes: Puerto de Vega 1, Barcia 0, Miranda 2, La Fresneda 2, Muros Balompié 3, Astur Vegadense 2, Castros 0, Yaranes 2, Podes 2, Treviense 0, Hispano 1, La Caridad 2, Narcea 2, Bosco 3, Luarca 4, Ozón 0 y Salas 1, Tapia 3. Con estos resultados, primer líder en esta clasificación virtual, como digo, de la primera jornada en esta categoría, en primera regional, pues que corresponde al Luarca en este grupo, con esos 4 goles que le endosó al Gozón, ¿no?, en ese estreno que tienen. También aquí hay próxima jornada, aunque nunca se la contamos la jornada de la primera regional, pero es la siguiente. Partidos adelantados a la jornada del sábado: Campomanes Manuel Rubio, Racing de la Guía Arguero y Langreo Eulalia Beredi. El domingo se va a disputar el resto de la jornada: Lealtad B, Arenas del Sella, Pumarín, Unión Astur, Celtic de Puerto Guillén, La Fuerza, Juvencia Comercial, Piloñesa La Manjoya y San Claudio B, Carballín. En otro grupo, solamente un partido adelantado el sábado: La Fresneda Puerto Vega, y el domingo el resto de la jornada entre el Bosco y el Hispano, Gozón, Narcea, Yaranes, Muros,
La Caridad, Podes Real, Tapia Luarca, partidazo en el campo de la Xungueira a las 6 de la tarde entre el Tapia y el Luarca, dos colosos de esta categoría que se van a enfrentar ya en la segunda jornada. Barcia Salas, Vegadense Miranda y Treviense Castros cerrará la jornada en el campo de Trevías, en San Miguel. Esto en cuanto a los resultados de esta pasada jornada. Y ahora vamos a hacerles, bueno, pues ese breve reportaje que tuvimos. Ya decimos que, bueno, pues no, probablemente no vayamos a hacer muchos reportajes tan extensos como el año pasado por falta de tiempo, no por falta de ganas, pero sí que vamos a intentar darles y llevarles o traerles, mejor dicho, las imágenes de algunos de los partidos que se dieron durante el fin de semana. Y hemos ido a rescatar el partido del Entrego contra el Llanera, en el que hubo polémica, no se ve del todo bien, es más, esa jugada pues prácticamente está cortada, pero van a poder ver el resto de jugadas que se dio en ese partido entre el Entrego y el Llanera, que se disputaba ayer y que acababa con victoria de los entreguinos por 1-0, obra de Ricky, de penalti, el tanto de los entreguinos. Se quedan con el reportaje de este partido.
Bueno, pues esto no lo hemos destacado de lo que pasaba, ya, bueno, da un poquitín de rabia el no poder haber tenido la jugada completa para juzgar a ver si fue o no penalti ese del último minuto, porque además fue la última jugada del partido, de las últimas jugadas del partido. Creo que después del gol pues prácticamente se jugaron apenas 2 minutos más en el campo del Nuevo Nalón, en el entrego. Y bueno, pues lo que sí se ve clarísimamente en la imagen es que el árbitro estaba a apenas 2 metros de la jugada que se produce dentro del área y que bueno, pues acaba señalando el penalti que transforma Riqui en la victoria pírrica del entrego en ese último minuto fatídico para el Llanera, que además había tenido también alguna ocasión que, como habían visto, pues era muy difícil de fallar, ¿no? Alguna ocasión de las que tuvo el Llanera. Lo que llama la atención prácticamente de esta jornada, hablando de los nuevos, de los recién llegados a la categoría, tanto los de por arriba como los de por abajo, 2 de ellos se enfrentaban. El choque de la jornada del sábado en las Calelles entre el Lealtad y el Madalena Morcín, en el que el Madalena Morcín mete el primer gol de la historia del Madalena Morcín en tercera división, es una chilena impresionante, con lo cual, bueno, pues enhorabuena desde aquí, porque no solamente, bueno, pues la bella factura del gol que dejó impresionados a muchos y que está rodando por redes sociales, sino que además, bueno, pues aparte de la bella factura del tanto, supone el primer punto también para el Madalena Morcín en esta categoría, en su historia en tercera división. El que no pudo marcar en su historia en tercera división, de momento en su corta historia, que es de un partido, es del San Claudio, que perdió por 0-3 ante el Caudal de Mieres, un Caudal que, bueno, pues desde el principio intenta ya gobernar la tercera división con mano de hierro. De momento lo consigue con ese 0-3 en el campo del San Claudio. Los de Chuchi Collado que dan bueno, pues su primer zarpazo, y con él se colocan ya como los primeros líderes de la clasificación. Que bueno, la intención evidentemente de todos los aficionados mirenses y del propio Chuchi y de la plantilla es el no soltarlo hasta el final de la temporada, ¿no? En otro orden de cosas, pues el otro que recién estrenaba la categoría es el Universidad de Oviedo, que no pudo con el Condal de Noreña y que pues cayó derrotado en la matinal del domingo por 1-2 ante los hombres de Dani Roces, que doblegaron, como digo, al equipo de Pertierra. Los 2 únicos empates sin goles se produjeron hay 3 empates sin goles en el campo del Bayo, entre el Siro y el Praviano, en el campo del Gijón Industrial y el Avilés, en el que, bueno, pues nos hablan de ocasiones falladas, algunas de ellas marradas por el cuadro fabril, que al final pues dicen los que firman las crónicas que, bueno, pues perdonó un poquitín en ciertos momentos la vida al Real Avilés. Y el Llanes y el San Martín, que también empatan a 0 en el campo de San José, en un San Martín que, bueno, cambia de mano, cambia de entrenador, cambia también bastantes jugadores, pero que al final, al igual que el Llanes, ¿no?, que también cambia de entrenador, cambia de jugadores, pero que al final, bueno, pues parece que también se están haciendo fuertes los hombres, en este caso de Julio Arniella, ¿no?, entrenador nuevo del San Martín. En otro orden de cosas, pues contarles la victoria del Marino del Banco, que ganó 2-1 al Colunga en el campo de Miramar, que también le sirve para ponerse arriba en la tabla clasificatoria, junto con todos los equipos que ganaron, que al final no fueron tantos, no fueron muchos, solamente logró vencer el Condal, el Covadonga, el Caudal, el Marino del Banco y el Entrego, ¿no? Son 5 equipos tan solo los que lograron la victoria en esta temporada, con lo cual hay otros tantos empates, ¿no?, en esta primera jornada del campeonato, marcada, como digo, por la igualdad, y todavía no se pueden sacar conclusiones de esta primera jornada. Y en la segunda, donde ya hay choques importantes, choques interesantes, lo veíamos antes, ¿no?, en esos horarios para la jornada número 2, y yo creo que el choque que más llama la atención de esta segunda jornada, aparte de, bueno, pues lo interesante que pueda ser un Mosconia Marino del Banco, o el partido también de la matinal del domingo entre el Condal y el Lealtad, que también tiene muy buen cartel, yo creo que lo que más va a llamar la atención va a ser ese partido entre el Caudal y el Covadonga, un Covadonga que bueno, pues sin perder a muchas de sus figuras o de su gente consolera y contrastada en esta categoría, pues también se reforzó bien, y que
va a rendir visita a un campo pues que tiene aires ya de Segunda B y de que bueno, pues el Caudal quiere cuando menos retornar rápidamente a la categoría que acaba de perder esa Segunda División B, con lo cual el partido, yo creo que uno de los más destacados de la jornada va a ser ese Caudal Covadonga, domingo a las 7 de la tarde en el Hermanos Santuña, que va a tener un aire, pues como digo, de aires de playoff, aunque todavía estemos en estas alturas de campeonato, en una jornada número 2 que todavía, bueno, pues está en pañales, ¿no? Esta tercera división y todavía con los calores propios de la época. En cuanto a la regional preferente, pues destacar sobre todo pues lo del Coyoto, ¿no? Yo creo que es lo que más llama la atención, la goleada del Coyoto, 0-6 en el campo del Tineo. Ya decimos que estará aquí con nosotros su entrenador Sierra para explicarnos un poquitín qué es lo que pudo pasar en ese partido entre un Tineo que, bueno, pues está llamado también a no pasar, por lo menos a no pasar apuros en esta categoría. Llega un recién ascendido como es el Coyoto y te mete 6 en casa, con lo cual, bueno, pues hay algunos condicionantes que nos faltan por saber en ese partido. Y también destacar la victoria de las Asturias de Lemeán, que está ante un recién ascendido como es el Berrón y que, bueno, pues caía en su campo por 1-4 ante un segundo clasificado que es el Asturias de Lemeán ahora mismo y que, bueno, pues también da un golpe encima de la mesa con ese 1-4 en el campo del Berrón. Y poco más que destacar, ¿no? La victoria del Candás, también el cúmulo de circunstancias que se dieron en el partido del Vallovín, que al final acabó ganando por 3-1 al Riva de Sella, pero con bastante gresca, ¿no? Yo creo que, bueno, pues fue un partido movido, lo que indican también las crónicas y también lo que indica el juez de competición. Le mete nada más y nada menos que 6 partidos a Piero. Ojo, porque se va a perder bastantes partidos y un partido a Ayala, una entrada bastante dura, por lo que dicen algunos de los que allí estuvieron en el partido, y que le va a costar pues un partido de sanción al jugador, al central del Vallovín, Ayala, que, bueno, pues como digo, se va a perder el próximo partido. Pero lo que más llama la atención también es lo de Piero, ¿no? Que se vaya a perder 6 partidos, ni más ni menos que en esta competición. Creo que el juez es lo que estimó y al final a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir, van a quedar con la programación de Asturias. Nosotros, como siempre, volvemos mañana, que será miércoles, y estaremos hablando de preferente y de primera regional. Íntegramente el programa va a estar dedicado a estas categorías, a las que están por debajo de la tercera, y pasado mañana jueves pues se llegará el turno a esta tercera división. Nosotros nos vamos a despedir, pero no sin antes agradecer a los que estaban ahí. Y ahora sí, y de verdad, desde el principio, a la choricería 42, ahí tienen sus productos asturianos, sus productos típicos, que los pueden encontrar ahí en esa página web que están viendo, choricería.com. Pueden encontrar todos sus productos artesanos que también encontrarán en las máquinas dispensadoras que hay en las estaciones de autobús, tanto en la del Alsa de Oviedo como en Gijón, donde pues tienen esas máquinas expendedoras que también les van a proporcionar algunos de sus productos, los que pueden encontrar en esta tienda online de la Choricería 42 y de todas sus empresas, como son también Cárnicas La Nave, ¿no? También en Oreña. Chorizo y queso, la choricería.com. Entren en la página web y compren sus productos. Nosotros volvemos, ¿cuándo? Mañana. Será miércoles 29 y seguiremos aquí en El Pelotazo, en Asturias Televisión. Hasta entonces.